Bueno, buen día para el que no saludé. El domingo que viene vamos a tener una visita de República Dominicana. Va a estar con nosotros Marcelo Díez, es el director del Ministerio Palabra de Vida en República Dominicana y un hombre que Dios ha utilizado muchísimo en diferentes lugares. Y nos conocemos ambos desde que comenzamos el ministerio, así que va a ser bueno no solo que vengamos, sino que invitemos a otros. Vamos a estudiar. ¿Les parece? ¿Qué enseñó el pastor Álvaro el domingo pasado? Creación. Muy bien. ¿Qué libro estamos estudiando? Génesis. Vamos a seguir estudiando Génesis, vamos a ver diferentes aspectos de Génesis. El pastor Álvaro se va a ocupar de la parte creacionismo y yo voy a buscar otras partes del libro, pero la idea es que podamos entender nuestra Biblia tal cual como es. Así que abran su Biblia en Génesis capítulo 1. Y vamos a pensar. Ahora, esto fue dicho el otro día, pero ¿quién es el autor de Génesis? Pregunta, ¿cómo pudo haber sido Moisés el autor de Génesis si Moisés estuvo mucho tiempo después y no fue compañero de Adán? A ver. Inspirado por el Espíritu Santo, pero si no estuvo ahí, Moisés estuvo cuando Eva coqueteaba con Satanás y comió el fruto, no. ¿Y cómo se enteró? El Espíritu Santo, muchas veces, y está bien la respuesta, pero muchas veces cuando no sabemos qué decir, le decimos el Espíritu Santo y ya está, le arreglamos. Hay mucha evidencia de que Moisés tiene la paternidad literaria o la autoría del libro de Génesis, pero también hay otros críticos que tienen otras, por ejemplo, la teoría de algunos documentos que fue escrito. Entonces, sin duda, cuando pensamos en Moisés, es porque Moisés tenía toda la capacidad de tener escritura, de haber podido escuchar relato tras relato en su tiempo en Egipto y demás, pero de hecho le atribuimos a Moisés no solo Génesis, sino todo el Pentateuco. ¿Qué era el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis. Y ahí, ¿cuál fue el último? Ok, entonces es bueno leerlos. Ahora, vamos a Génesis capítulo 1 y es el versículo clave. De hecho, nosotros vamos a estudiar algunas cosas en cuanto a la evolución y demás, pero si nosotros vivimos por fe y creemos que Dios es Dios y que la Biblia es palabra de Dios, no necesito otra cosa que la misma Biblia para darme cuenta que la evolución es un chiste. No pudo haber pasado así. ¿Por qué? Empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios? Creó. ¿Cuándo creó? En el principio. Ese es el versículo clave. Y cuando he tenido la oportunidad de enseñar Génesis, siempre le digo a los alumnos, vamos a pensar en evolución teísta, en esto y en aquello, pero en el principio creó Dios. Cuando Dios habló, Dios dijo y fue hecho. Y como cristianos no dudamos, absolutamente no dudamos de lo que Dios hizo y fue hecho. Y tenemos muchas evidencias de esto. Ahora, es interesante el libro de Génesis porque tiene un 14% de profecías. A veces no nos damos cuenta pensando en Génesis y pero es que algunas partes me aburren. Bueno, Génesis tiene el 14% de profecías. Génesis es el semillero donde la mayoría de las doctrinas si no digo todas, de las doctrinas que nosotros manejamos, salen de ahí. ¿Qué doctrinas salen desde los primeros capítulos de Génesis? Cuando pensamos en doctrina,
La palabra doctrina es enseñanza. ¿Está bien? Pero cuando pensamos en doctrina, podemos pensar en una enseñanza que es aplicable a la iglesia el día de hoy. ¿Qué doctrinas salen de Génesis? La salvación, muy bien. ¿Qué más? La primer promesa de salvación se encuentra en... ¿Dónde? Génesis 3:15. ¿Qué más? ¿Perdón? El pecado, amartiología, la doctrina del pecado. ¿Qué más? El sacrificio, el perdón de pecados o la redención, perdón. ¿Qué más? Ahora vamos a ir a la tierra desordenada, pero es toda una teoría. Ángeles, justificación. Si empezamos mirando, decimos, wow, ¿por qué no estudié Génesis antes? Porque vemos la depravación del hombre, vemos la soberanía de Dios, vemos cuando la gracia de Dios se manifiesta por primera vez, dándole a Adán y a Eva lo que no merecían, vemos la justicia de Dios aplicada ahí. Es muy importante el libro de Génesis. Ahora, el 14% es profecía, o sea, 77 profecías distintas están en el libro de Génesis. Tiene 212 de los 1533 versículos son proféticos. 212 de 1533 versículos son proféticos. ¿Cuántas veces leyó Génesis? Es muy fácil pensar, miro los primeros 11 capítulos y veo todo lo que Dios hizo y voy mirando del capítulo 11 en adelante y vemos lo que nosotros llamamos o conocemos como los patriarcas. Pero hay un montón de temas que están en Génesis y nosotros decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Estamos en los últimos tiempos, es que en el primer tiempo también pasó. Algo interesante en cuanto a Dios es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando va terminando la Biblia, cielos nuevos y tierras nuevas. Un buen libro, así como empieza, termina. Fíjense algunos temas. La grandeza de Dios. Un Dios creador. La primera institución que Dios establece, ¿dónde está? ¿Y cómo se llama? Familia, matrimonio. El matrimonio está aquí. El matrimonio es un diseño de Dios y funciona. Es tristísimo pensar como hoy se piensa, no, mejor vamos a juntarnos y si funciona, vemos qué hacemos. Si la gente ya no quiere casarse. La Biblia dice eso. Entonces, grandeza de Dios, matrimonio, pecado. ¿Vemos familia? Sí, vemos familia. De hecho, vemos problemas familiares. Es que hay problemas en la familia porque estamos en el último tiempo. Desde que entró el pecado entraron los problemas, pero vemos familia. Vemos el trabajo como una fuente para nuestro propio sustento ganado honradamente. ¿Qué más vemos? Algo que todos los días aparece en la televisión, homicidios. Aparece gente matando gente. Homosexualidad. ¡Ay, pero eso es nuevo! No, eso estaba en la Biblia. Dios fue tan especial que no ocultó nada de nosotros como consecuencia de lo que estaba creando y muchas veces del pecado del hombre. ¿Qué más vemos? Adulterio. Pero por supuesto vemos adoración, vemos a un Dios creador y vemos el linaje de Cristo. O sea, si uno empieza a estudiar la Biblia, se va a dar cuenta que no importa el libro que vaya, siempre hay mucha enseñanza para nosotros. Ahora la hermana hablaba del desorden, pero vamos otra vez, y ella se refería a que la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso es toda una doctrina que se llama brecha, y la vamos a explicar en un momento. Pero en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó. Y yo tengo anotado aquí, Bereshí, la palabra específicamente en hebreo,
y está compuesta por el prefijo be, que significa en, dentro de, con o por medio de. Be, regi, en el principio. Y regi significa primero, primero. Puede referirse a un lugar, puede referirse a un tiempo, y ahí ustedes tienen el versículo, pero en el principio creó Dios. Estamos hablando del principio de la creación, no del principio de la eternidad, porque Dios es eterno, Dios no fue creado por nadie. Estamos hablando en el principio creó Dios. Entonces, la palabra Bereshit, que la hemos escuchado más de una vez y a veces no sabemos qué significa, es el punto de partida. Es el comienzo de algo y vemos, crea. ¿Y cómo lo crea? Por la palabra. El otro día escuchamos la lectura de Hebreos capítulo 1. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. Cuando Dios promete, Él cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo es la palabra? Principio, Bereshit, en el principio. Ahora, ¿de dónde sale el nombre Génesis? Bueno, en hebreo, cuando usted va a leer o a estudiar, siempre que está leyendo, la segunda palabra tiene que ver con el nombre que se le da al libro. Y fíjense, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos al capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Orígenes, principio, ahí está la palabra que Dios está utilizando. Y cuando pensamos en esta traducción, la Septuaginta, que muchas veces no sabemos exactamente lo que es, la palabra origen significa linaje, origen o generación, ¿sí? Y otra vez, fíjense, la segunda palabra que aparece aquí en nuestra Biblia es origen. Empezando 1:1, en el principio. Estos son los orígenes de cómo Dios fue creando los cielos y la tierra. Se ha especulado mucho con evolución, con que la tierra tiene millones de años y esto y aquello, y a veces nos olvidamos que cuando Dios creó, lo hizo perfecto. ¿Qué edad tenía Adán y Eva Adán cuando fue creado? ¿Era un bebé? ¿Cómo va a ser un adulto? ¿Nació de la pancita de la madre y nació adulto? Es que no nació de la pancita de la madre. ¿Cuánto tenía? 28 años, era un pibito. No sabemos qué edad tenía. Y los teólogos se bajan las vestiduras pensando en la edad que tenía, si tenía ombligo, si no tenía ombligo. Solo sabemos que Dios hizo un hombre totalmente capaz e inteligente, que podía conversar con Dios, que le pudo poner nombre a toda la naturaleza y que fue creado por Dios. Ahora, volviendo al autor de Génesis, Moisés. Moisés, un hombre que podríamos estudiar muchísimo en cuanto a él. Moisés, el hombre que Dios utilizó para poder darle el camino hacia la libertad al pueblo. Fíjense algunas cosas. Es aceptado a Moisés como autor humano de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿quién me menciona los primeros 5 libros de la Biblia? Fuerte, fuerte. Sí, doña Marta lo va a hacer seguro. Después doña Marta. ¿Quién puede ser que no sea doña Marta? A ver, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Con cuál empieza? Génesis. Una a una sola persona. Vamos. ¿Quién? Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Y tenemos que aprender, porque a veces nos pasa que no conocemos los libros de la Biblia. Entonces, vamos a leer Nahum y empezamos. Vayan al índice, ahí está, no pasa nada. De hecho, yo dije el otro día que la Biblia tiene 70 libros y voy a aclarar, no me refería a los libros apócrifos o deuterocanónicos, que sí están en la
versión católica. Me refería específicamente a la Biblia que usted tiene ahí. Esa Biblia tiene 70 libros, no tiene 66. Lo que pasa es que muchas veces nos comemos el caramelo con papel y todo, y porque dice 66 no estudiamos la diferencia. ¿Ya la buscó? Supongo que usted me escuchó decir 70 y habrá dicho, o al pastor le cayó mal el desayuno, o se equivocó con los deuteros canónicos. No, yo me refiero a la Biblia que usted tiene ahí, tiene 70. ¿Lo va a buscar para el próximo domingo? ¿Sí? ¿Cuántos tiene? 70. ¿Cuántos dice normalmente la gente que tiene? 66. ¿Qué pasó con la diferencia? Ahora, pensando en Moisés, tenemos que pensar que había una tradición oral, una tradición que iba de boca en boca, y es algo que es un principio para nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la Biblia? Tendríamos que, de boca en boca, ir contando a otros lo que sucedió. Cuando yo estudiaba ahora esto, y otra vez dije, wow, qué lindo, qué principio hermoso, porque no tenían la palabra de Dios escrita, pero de generación en generación fueron pasando y contando historias. Todos nosotros conocemos historias bíblicas, pero todos nosotros debemos compartir con otras personas lo que sucedió. Y si nos quitaran la Biblia tiene que estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para poder compartirla con otros. Bueno, la tradición oral consistía en eso, en ir de persona en persona, de familia en familia, y definitivamente fue confirmada por el Espíritu Santo de Dios, como han dicho. Segunda Pedro, capítulo 1. Porque cuando pensamos en la tradición oral, sin el Espíritu Santo sería imposible. Porque podríamos inventar, y acá no hay invento. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Ninguna profecía es privada. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros podemos entender la Biblia. ¿Cuál es el único requisito para poder entender la Biblia? Fuerte, uno solo que lo diga, a ver. Ser nacido de nuevo. Usted va a encontrar teólogos no cristianos. Va a ver a los testigos de Jehová y tienen teología. Y no nacieron de nuevo, tienen su propia interpretación. Va a ver a los mormones, pero el único que puede entender la Biblia es el que nació de nuevo. El hombre natural, el que no tiene a Cristo, no puede entender, pero el hombre espiritual, el que nació de nuevo, sí puede entender. Entonces el requisito es nacer de nuevo. Hubo un momento en nuestra historia donde la Biblia no se podía leer, solamente la interpretaban ciertas personas en la religión oficial, y se hizo mucho misticismo, pero todos los que estamos aquí podemos interpretar la Escritura. El único cuidado que debemos tener al interpretarla es no sacarla fuera del contexto para el cual fue escrito, y vamos a ver un poco de eso en algunos de los estudios, pero cada porción tiene su público. Ahora, de tapa a tapa, la Biblia es palabra de Dios y no contiene ningún error en el original. Puede ser que alguna paráfrase, alguna versión cambie alguna palabra, pero en el original no. La Biblia llegó a nosotros de una manera milagrosa. Entonces dice, ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y me habla de santos hombres de Dios que fueron inspirados. ¿Cuántos autores han pasado de Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuántas personas escribiendo? 40. Y no se conocían, pero nunca se contradijeron.
se fueron complementando. ¿Por qué? Porque fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando habla de inspirados, no es que Dios le dictó lo que tenía que decir, es Dios les sopló, Dios los motivó para que puedan escribir, pero Dios respetó la personalidad de cada autor. Vemos un hombre escribiendo como Lucas, todo detallista, y vemos un hombre como Pedro escribiendo. Claro, el Pedro que vemos en el Evangelio no es el Pedro que vemos en las epístolas, ya está tratado por el Señor. Pero Dios respetó la personalidad de cada autor para dejarnos la mejor biblioteca. A veces no sabemos qué leer, aquí está. Me encanta leer libros, pero el único libro que transforma una vida es la palabra de Dios, que es el libro más odiado, más vendido y menos usado. Y tristemente, todos los errores que se cometen es porque trato de pensar lo que yo quiero que la Biblia diga y no lo que la Biblia dice. Pero dice, habla de hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando pensamos en Génesis, hay un tema. El Dios creador elige a un pueblo. ¿Para qué? Para sí mismo. Y les promete una descendencia, les promete bendición y les promete tierra. ¿Por qué es importante pensar en esto? Cuando hablamos de elección, y ahora vamos a ver en detalle, si llegamos hoy, no está hablando de otra cosa que del pueblo que Dios eligió, que es el pueblo de Israel. Y las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel, que son promesas terrenales, no tienen nada que ver con la iglesia. A mí Dios no me prometió tierras ni prosperidad. ¿Está bien? A veces, el otro día escuchaba y me rajé las vestiduras casi, a un pastor de una iglesia bautista fundamental, hablando de que nosotros no somos cola, somos cabeza, y tratando de aferrarse a las promesas terrenales que son para el pueblo de Israel. Por eso hay tanta gente frustrada. Porque Dios me prometió y no me cumplió. La única promesa que yo tengo para mí como iglesia, que de los cielos espero al Salvador, porque ahí está mi ciudadanía. Y la bendición que yo tengo como cristiano es espiritual. Las bendiciones que tiene el pueblo de Israel son terrenales. Ahora, promete una descendencia, la tuvieron, y promete una tierra. A veces la confusión viene cuando es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, está bien, pero fíjense todo el contexto, y ahí Abraham está hablando de todas las naciones, pero el pueblo que Dios formó, que eligió para sí y que fue guiando, fue el pueblo de Israel. De hecho, había gentiles, siempre hubo. Abraham, ¿era gentil o judío? Gentil. Venía de Ur de Caldeas, una ciudad prominente, no era un nómade como pensamos. Abraham dejó muchísimo, fue elegido por Dios para poder ser la cabeza de un pueblo, del cual también nosotros somos bendecidos. Ahora, ¿qué más, pensando en el contexto de Génesis? Narra desde la creación hasta la muerte de José en Egipto, más o menos 1700 años, desde que Dios crea hasta José. Ahora pensemos, en los primeros capítulos de Génesis, ¿de qué habla? A ver, Dios crea el cielo y la tierra, Dios crea el hombre, Dios crea el cielo y la tierra, Dios crea los animales, Dios crea las plantas, Dios crea al hombre. Después, ¿cómo sigue? Entra el pecado, ¿qué más? Anímese, anímese. ¿Qué dijiste? Sigue la historia de Caín y Abel. ¿Qué más? Nace Set. ¿Qué más? Hay un diluvio. ¿Por qué hay un diluvio? Porque la maldad empezó a multiplicarse y empezamos de nuevo otra vez. ¿Cómo se llamaba el dueño de ese avión? ¿Era un avión? A mí me dijeron que era un avión. Noé. Y las dimensiones del arca son geniales. Noé. ¿Y después qué sigue pasando? La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel?
confundieron las lenguas y no tiene nada que ver con el jeringoso que hablan los pentecostales. Nada que ver. Ahora, cuando llegamos al capítulo 12 aparece Abraham. Y después empiezan a aparecer diferentes personas hasta que llegamos a José. Y qué bueno que usted tenga eso en mente, porque cuando no tenga su Biblia, va a poder decir, el cuadro es así. Fíjese el cuadro que aparece ahí. Creación, Génesis 1 hasta Génesis 11. Usted puede decir, este es el bosquejo que yo quiero que tenga. ¿Apareció ahí? No, ahora va a aparecer. Por arte de magia, ya cambió. Génesis 1 a Génesis 11. Desde la creación hasta Abraham. ¿Cómo empieza Génesis 1? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde aparece Abraham? Necesito que cambien eso. ¿Dónde aparece Abraham? Ustedes no se preocupen si no lo cambian, me miran a mí. En el capítulo 11, siempre decimos el 12, pero aparece en el 11. Decimos el 12 porque dice, nos olvidamos, miren, vamos al 11. Siempre pensamos, no, pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y tu parentela. En el capítulo 11, los últimos versículos, a partir del versículo 31 dice, y tomó tarea Abraham su hijo, y empieza todo el relato. De hecho, empieza antes, cuando Abraham escucha la voz de Dios, obedece y se lleva a su familia. Así que, del capítulo 1 al capítulo 11, va desde Génesis hasta ¿quién? Desde la creación hasta Abraham. Repita conmigo, así se le graba. Capítulo 1 pasan 2000 años desde la creación hasta Abraham. Capítulo 12 al capítulo 50 pasan 350 años y va desde Abraham hasta ¿quién? Lo vimos en las películas con los egipcios. Hasta José. Y ahí usted puede decir, este es el bosquejo del libro que yo necesito tener. Capítulo 1, creación. Capítulo 11 empieza Abraham. Capítulo 12 sigue Abraham y termina con José. Y usted sabe ya de qué se trata Génesis. A partir de Abraham, usted puede empezar a estudiar toda la genealogía que muchas veces no nos gusta y va a ver el linaje de Jesucristo o la nación. Así que, universo, humanidad, eventos mundiales, hombre, un individuo, Abraham, y una nación, Israel. ¿Está bien? A ver, si tuviera que hacer, y no sé si está atrás o no, pero no importa, cierre sus ojos. Si tuviera que decirme el bosquejo de Génesis fácil, ¿cómo es? Fuerte, Estrella. Casi perfecto. ¿Qué se brincó? La creación, pero empieza y cómo termina. Empieza en la creación y cómo termina. El 11. ¿Con quién? Abraham. Te faltó Abraham. Y del 12 en adelante, hasta, ¿y en qué capítulo? ¿Dónde termina Génesis? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? Perfecto, y aparece José. Ahora, no sé si van a poner el cuadro o no, pero miren, ¿cuál era el propósito? De hecho, tenemos que orar por un proyector mejor, porque este parece una candela, no se ve bien. ¿Verdad que no? No importa el fondo que le pongamos. ¿Cuál es el propósito? Explicar los comienzos del hombre, su pecado y su salvación. Hombre, pecado y salvación. En Génesis yo encuentro salvación. ¿Y por qué encuentro salvación? Porque encuentro un hombre que se depravó, un hombre perdido. ¿Sí? Y Dios explica esto utilizando a Moisés a través de la elección. Comenzamos con los cielos y la tierra y Dios elige tratar con la tierra. En la tierra Dios elige tratar con el hombre. Ahora, de los hijos de Adán elige a Set. De los descendientes suyos Dios elige a Noé.
De los hijos de Noé, Dios elige a Sem. De sus descendientes, Dios elige a Abraham. De los hijos de Abraham, Dios elige a Isaac. Y de los hijos de Isaac, Dios elige a Jacob. ¿Para qué? Para que se forme Israel. Y hoy tal vez no le va a dar mucha importancia a esto, pero cuando hablamos de elección o predestinación, estamos hablando de un pueblo para cumplir un propósito. No tiene nada que ver con la salvación. ¿Sí? Pero otra vez, vamos a leerlo juntos. De los hijos de Adán, ¿a quién elige Dios? A Set. Y después, ¿a quién elige Dios? A Noé. Y después de Noé. Y después. Y después. ¿Para qué? ¿Cuál es el último? ¿Para qué? Para formar un pueblo. Un pueblo que no es la iglesia. La iglesia era un misterio escondido, como nos escucharon decir muchas veces, que no estaba ahí. Sí se anticipa la salvación, pero no hay una sola profecía en cuanto a la iglesia. Y vamos a ver la cronología, para que usted tenga una idea. Entonces, y son aproximados los datos. Abraham deja a Aram para ir a Canaán. Algunos principios que podemos encontrar en Abraham negativos. Vaya, fíjese lo que estábamos leyendo en Génesis 11. Versículo, vamos a leer desde el 26. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Iscat, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot de Harán su hijo, y de su hijo a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham que no debería haber hecho? Se llevó la suegra, la familia. ¿No? ¿Se dan cuenta? La obediencia parcial es desobediencia. Y es algo que vamos a ver cuando estudiemos un poco la vida de Abraham. En muchas oportunidades tuvo obediencia parcial, que no es otra cosa que desobediencia. Ahora, Abraham deja a Harán para ir a Canaán. Nace Ismael. Después, Abraham recibe la señal del pacto. Cuando pensamos en pactos, y esto es como una extra, los pactos siempre son de Dios con el hombre y no del hombre con Dios. ¿Sí? Como se enseña en la televisión, nosotros no vamos a pactar con Dios, y cada pacto tiene un cumplimiento específico para el pueblo de Israel, y el único que tiene que ver con nosotros es un pacto de doble cumplimiento, que es el nuevo pacto hecho en su sangre para remisión de todos. Entonces, cuando usted escucha hablar de pactos, salvo que quiera tener una teología calvinista, cuando escucha hablar de pactos, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, nace Isaac. Después, Sara muere y tenía 127 años. Isaac se casa con Rebeca a los 40 años. Se casó viejo Isaac. Vamos, que todavía se puede. Y Jacob y Esaú nacen cuando Isaac tenía 60 años. Y después muere Abraham. Y es bueno que usted tenga todo esto en su cabeza para poder pensar todo lo que fue sucediendo. ¿Por qué? Porque va leyendo el libro de Génesis, y si usted conoce esto, así, wow, acá está. Entonces, lo más importante es tener
algo práctico para nosotros. Cuando pensamos en Génesis, pensamos en la creación, y la vemos literal. Pensamos en la historia temprana de todas las naciones. Acuérdense, del 1 al 11, creación. Del 12 en adelante, todos los patriarcas que fueron hasta José. Y en cada uno de ellos Dios cumplió un propósito. Pero, vamos a Génesis 1:1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sigue. Y quiero pensar en esto. En el principio dijo Dios, y fue hecho. ¿Saben una característica de Dios? Su palabra no falla. Cuando pensamos en la palabra de Dios, Dios creó y Dios cumplió. Hoy por hoy, nosotros podemos pensar en todo lo que está sucediendo y vemos que absolutamente nada se escapa de lo que Dios dice. Voy a leer para ustedes algunos versículos del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sigue, pero ahí habla del Hijo. De hecho, no lo vamos a buscar ahora. Si usted va a Colosenses capítulo 1, habla de Jesucristo en la creación. Cuando Dios estaba creando, estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y estaba el Espíritu Santo. No solo Dios crea y el Espíritu se mueve, Jesucristo estaba en la creación porque Jesucristo es Dios. ¿Es cabeza de la iglesia? Sí, pero estaba en la creación. Y es algo que no podemos dejar de pensar. Va a encontrar muchas corrientes tratando de menospreciar al Señor. En el principio crea Dios los cielos y la tierra. Utiliza un nombre de Dios en plural. Y vemos en toda la Biblia un Dios creador, que son tres, pero es uno, como lo explicó Álvaro recién. Y ese es el Dios que crea. Vamos a ir viendo detalle por detalle los días y todo lo que Dios creó, lo que cree el creacionismo y lo que cree el evolucionismo. Pero yo quiero que se graben perfectamente que si ustedes leen el libro de Génesis van a entender todas las doctrinas, van a decir, wow, esto estaba acá. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está sucediendo ya está en la Biblia. ¿Vamos a orar? Señor, gracias porque en el principio creaste los cielos y la tierra. Gracias porque los cielos y la tierra son obra de tus manos. Pero también nos creaste a nosotros y nos creaste con un propósito. Y en este momento te doy muchísimas gracias porque podemos comenzar a ver detalles de Génesis que están ahí y que nos enseñan tu carácter. Queremos profundizar no solamente en el conocimiento de este hermoso libro, sino en conocerte a ti. Gracias por tu gracia, tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a proponer algo. Anoten sus dudas y no importa a quién le toque, si al pastor Álvaro o a mí, vamos a intentar contestar sus dudas. Si usted dice, ¿qué pasó en tal lugar, en tal capítulo? Y no tenemos la respuesta, prometemos estudiarla, pero anótela y la manda bueno, si no la quiere anotar, la puede mandar por WhatsApp al pastor Álvaro o a mí, la leemos. Yo digo anote porque todavía pienso como viejito, pero se puede mandar por WhatsApp, no hay problema. Y vamos a tratar de contestar las preguntas. Juancito, le coloco el micrófono otra vez para que usted siga.